raíz. Las raíces de un árbol no todas se ven. Algunas se dejan ver, pero no todas. Y entonces cuando nosotros vemos eso, hermanos, nos damos cuenta. Y fíjese lo tremendo de esto, no es que la amargura no es un fruto. Esto es algo para que usted y yo podamos meditar y decir, ¿por qué no es un fruto la amargura? Sino que la Biblia la presenta como una raíz. Y fíjese que el fruto es el resultado de todo aquel esfuerzo y trabajo que hemos hecho. Pero la raíz es el medio por donde un árbol se alimenta. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que pensar cómo nos hemos estado alimentando. Y de ahí va a depender cuál es nuestro estado de ánimo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decir, bueno, yo pienso que yo no le he puesto atención a la forma en la que me he estado alimentando, por lo cual el resultado que ahora tengo no es un fruto, sino una raíz. Una raíz que no solo afecta a mi vida, sino que puede afectar a todos los que me rodean. Y es ahí donde tenemos que pensar realmente, hermanos. Nosotros a veces cuando la raíz ya brotó, lo que pensamos es cuánto podemos odiar, cuánto podemos estar lastimados, cuánto podemos estar afectados, pero no pensamos, y sí pensamos, creo que sí pensamos también mucho en quién nos afectó, pero no pensamos por qué nos afectó. No pensamos si fue un descuido nuestro. Porque muchas veces, mire, yo quiero que usted entienda esto. Nuestra vida, desde que amanece hasta que anochece, es una vida de luchas. Por eso es que nosotros debemos de convertirnos en guerreros. Y cuando la Biblia habla de guerreros, dice valientes, esforzados, preparados para la guerra. Entonces, el tema que hablábamos ayer, sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, entonces cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros buscamos de que en nuestras luchas el enemigo no nos contamine. Es como pudiéramos decir, mira, le voy a poner un ejemplo. Irán, Israel. ¿Por qué Irán tiene tanto odio contra Israel? Pero un odio que el anhelo y el deseo de ellos es eliminar a Israel, quitarlo del mapa por completo. Cuando en medio de ellos hubo un rey que Dios lo levantó como su siervo, como su ungido, para que ayudara a los judíos. Y hermanos, ahora no. ¿Por qué? Porque en Irán han surgido mezclas que ya no han sido originales como en su principio, que tenían amistad con Israel. Ahora no la tienen. Ahora tienen como líderes a unos hombres que no son legítimamente iraníes y que lo que tienen es un odio pero bien arraigado, hermanos, y que lo han extendido en muchas de las gentes de Irán. Tienen tanto odio, hermanos, mire que en estos días se levantó la gente de ese país contra el gobierno a manifestarse, llenaban la ciudad de gente, hermano. ¿Y sabe qué hicieron? En lugar de escuchar sus peticiones del pueblo, empezaron a mandarlos a matar con francotiradores y con helicópteros, que mataron 50,000 personas de su propia gente. Entonces ahí donde uno dice, estos tienen tanto odio que no ven a quienes matan, a quienes dañan. Así es la amargura, que no se ve realmente a quién se afecta, sino que busca sus propios intereses y no los intereses de los demás. Entonces por eso mismo es importante que nosotros entendamos, y fíjense que aún en su lucha de Irán por querer eliminar a Israel, nunca lo va a poder eliminar, porque Dios está con Israel. Y cuando Dios está con uno, hermanos,
Aunque tengamos enemigos horribles que nos quisieran deshacer por completo, Dios no se los va a permitir porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, mire, aquí es donde yo quiero irme introduciendo en la palabra. Primero debemos de identificar la amargura. Es importante identificarla, porque uno muchas veces, fíjense, estaba leyendo un pasaje, porque siempre antes de hacer un tema leo mucho. Estaba leyendo un pasaje donde dice que hay hombres que Dios les dirá que están llenos de amargura y por lo cual les va a venir juicio de destrucción. Y ellos dicen: yo me bendigo y declaro que eso no es para mí. Yo me bendigo, aunque saben que tienen a Dios en contra de ellos por lo que están haciendo, ellos se bendicen solos. Entonces, miren, hermanos, hay situaciones donde uno puede decir: yo rechazo, yo cancelo y yo declaro la bendición de Dios sobre mí, cuando sabemos que estamos viviendo en obediencia. Pero cuando sabemos que tenemos a Dios en contra nuestra, no podemos decir: yo cancelo o yo me declaro libre. No lo podemos hacer porque no estamos a cuentas con Dios. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que estar a cuentas con el Señor para poder ser bendecidos y recibir las bendiciones de Dios que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, miren, uno de los primeros puntos que nosotros necesitamos para poder realmente entender si hay amargura en nuestro corazón es poder identificar la amargura. Identificarla, o sea, conocerla e identificarla y decir: realmente sí tengo amargura o no. Fíjense que, hermanos, mucha gente a veces piensa que la solución de liberarse de la amargura es casándose. ¿No ve que cuando ven una muchacha ya un poco amargada o un muchacho, pues le dicen: ya cásate, ya cásate? Como que eso fuera la solución. Y si, hermano, se casa con otro amargado igual que ella, híjole, Dios mío, ya no va a ser amargura, sino que aquello se va a convertir en hiel o en ajenjo. Por eso es tan importante que nosotros, miren, hermanos, seamos pacientes con nuestros jóvenes o con nuestras jovencitas, de llegar al punto de que no se amarguen. ¿Sabe usted que en la juventud uno está muy propenso a la amargura? Por causa de que uno siente que las cosas no le salen bien o algo no marcha bien en uno, y que a uno le cuesta realmente, uno es muy indeciso cuando uno es joven y le cuesta identificar y le cuesta saber qué es lo que uno quiere, y uno necesita ayuda. Aprendamos a madurar, a crecer en el Señor, que no nos convirtamos en jueces, pero sí en este punto, sí llegar al punto de entender al joven y de entender a la iglesia y de ser una iglesia unida, que cuando alguien sufre o está pasando una situación, poderlo entender, no llegar a criticarlo, sino entenderlo y ayudarlo a que identifique su problema. ¿Cuál es su problema? Y cómo poder resolverlo. Por eso, mire, cuando yo estoy tomando la actitud de que cuando un joven se acerque a mí o a mi esposa, decirle: no te preocupes, cuentas con nuestro apoyo. No te fijes qué dice la gente, preocúpate cómo te sientes y cómo estás. Sí, porque si uno se pone a pensar en la gente lo va a acabar a uno, porque no lo entiende a uno, no saben identificar qué es lo que uno quiere y qué le pasa. Entonces, por eso es que la Biblia dice que primero, para que uno pueda darse cuenta si hay amargura, hay que identificarla, hay que examinar uno su vida y poder decir: sí me pasa esto, sí necesito ayuda. Bueno, entonces por eso vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Y esta palabra amargura, hermanos, es tanto hebrea como griega. Y en el hebreo esta palabra es marar, que significa amargo, amargura, enfurecer. En Éxodo 12:8 dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué hace Dios esto, hermano? De que su pueblo vivió tanta amargura en Egipto, y están saliendo de Egipto, pero están saliendo con amargura. Entonces Dios los tiene que pasar por un proceso donde Dios empieza a ministrar sus vidas para que ellos sean liberados.
Primero los libera de la grande opresión que están teniendo en Egipto y de la esclavitud en la que viven. Entonces, ahora el Señor hace un trabajo en sus vidas. Y en ese trabajo que el Señor hace en sus vidas, lo que Dios busca es irlos liberando dentro de un proceso, hermanos, de manera que como humanos podamos ir entendiendo de qué nos está liberando Dios. Entonces, fíjense, primero dice que los pone y le dice, tienen que comer el cordero antes de salir de Egipto. Esto está diciendo, aprendan a testificarle al enemigo, a las potestades, a los principados, a las huestes, que ustedes ya comieron el cordero y que el cordero está dentro de ustedes. Pero también tienen que comer hierbas amargas ese día antes de salir, para que no olviden la amargura que vivieron en este lugar. Quiere decir, y mire hermano, sí, las cosas difíciles que uno vive, no tan fácilmente las olvida. Puede uno ser liberado de ellas, pero uno dice, todo lo que viví en ese lugar. Lo recuerda uno, pero ya no con amargura. Eso es algo que está demostrando que ya hubo una administración. Entonces el Señor les dice, y lo van a comer también con panes sin levadura. Tienen que tener una relación con Dios. Esto es a lo que Dios nos llama. Tienen que tener una relación con Dios donde ustedes reconozcan que el Señor fue el que los liberó y los sacó de Egipto. Y los sacó haciéndolos libres. Entonces, hermanos, pero recuerden de que la santidad es muy importante. Panes sin levadura, santidad. Eso es vivir en santidad. Quiere decir, no te contamines para que la bendición de Dios constantemente esté en tu vida. Amén. Entonces ese es el primer recordatorio y las primeras palabras de instrucción de parte del Señor. Después, y les dice, y comerán la carne asada al fuego. Hermanos, esto de comerán la carne asada al fuego está diciendo, van a ser sustentados, hermanos, pero quiero que entiendan algo. Este cordero lo tienen que quemar. ¿Cómo dice ahí? La carne la comerán como nada que como en término medio, ¿cómo le llaman, hermanos? Muchos en término medio. Yo digo, a mí no me gustan los términos medios, a mí no me gusta comer sangre, a mí me gusta comer bien cocida la carne y bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero eso de que bien quemada al fuego, hermano, eso está hablando de que cuando la carne se quema bien al fuego, se le queman sus impurezas. Entonces nosotros debemos de entender que el cordero nos da una enseñanza que así nosotros tenemos que ser puestos en el altar de Dios. Por eso cuando Pablo habla en Romanos 12 dice, hermanos, pongamos nuestros cuerpos, dice, ¿verdad? Pero primero dice que recordemos las misericordias de Dios. Y dice, y pongamos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está diciendo que hagamos conciencia de cómo es un sacrificio, de que debes de quemar toda impureza que hay en tu carne. Tienes que ponerte junto al fuego para que ese fuego te ministre y queme las impurezas, para que así seas un pueblo íntegro, un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios. Las indicaciones todas eran hablando, hermanos, de una vida íntegra. Eso de quemar al fuego está diciendo, tienen que ser íntegros, tienen que quemar las impurezas que hay en ustedes. Dios no quiere cristianos a medias. O sí, hermano, o también estoy equivocado, ¿no? O si quiere cosas a medias tintas el Señor. No. ¿Lo quiere a usted así, mire? Cuando le preguntan, ¿cómo está, hermano? Más o menos, dice, ¿cómo está? A medias. No, hermano, Dios no quiere cosas a medias. Si tú y yo no aprendemos a entrar a la verdadera consagración desde el momento en que Dios nos ministra liberación, no vas a conocer la verdadera santidad, no vas a conocer la verdadera integridad. Por eso miren, hermanos, es triste y es lamentable a veces, pero dentro de las iglesias cristianas hay gente que vive vidas no totalmente transformadas por el Señor. Viven un evangelio porque les gustó la música, les gustó el canto, pero no porque les gustó la consagración, no porque han amado la integridad, nunca la han conocido ni la han experimentado. Entonces, cuando nosotros conocemos la integridad y la santidad, nosotros aprendemos a ser gente verdadera, ¿no? Y cuando amamos, amamos de verdad. Amén.
Y aprendemos a ser un pueblo que ama a Dios con todo su corazón. Por eso cuando el Señor pide que lo amemos, ¿cómo dice que lo amemos? Con todas las fuerzas del corazón. Dice con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice, ¿no dice así? Entonces, hermano, cuando tú aprendes a amar a Dios con todas tus fuerzas, es algo tan lindo porque empiezas a conocer el verdadero amor. Mire, fíjese, hermanos, hablando de los diferentes estados o ciudades o países, cada país tiene lo suyo. Y cuando uno llega a un lugar, dice uno, qué terrible es esta gente. Ayer eran bien amigos míos y bien amables, y hoy no me conocen. Y apenas fue de anoche para hoy, dice uno. Qué raros son, dice uno, qué gente tan rara. Pero eso tiene que ver mucho con la formación que han recibido. Entonces, miren, hermano, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es ser amables. A ver, dígale al de al lado, ¿qué tenemos que ser? Amables. Ser amables, ser humildes, ser sencillos, ser temerosos de Dios, ser apartados del mal. Entonces, miren, hermanos, cuando eso está en nosotros, nos vamos a amar con una vida pura y sana. Y vamos a ser respetuosos de todos los demás. Eso es muy importante. Bueno, usted va a decir, pastor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es el tema hoy? Y usted va a decir, pastor, ya se fue por otro lado. No me he ido por otro lado, hermano. Porque sabe usted que las amarguras no permiten que uno conviva con los demás, ni tenga buena armonía ni unidad, ni demuestre integridad. Entonces, por eso es importante una administración directa donde está el mal. Y es aquí donde nosotros, ahora fíjese, Ruth 1:20 dice, y ella les respondía, no me améis, Noemí, sino llamadme, ¿cómo? Mara. Y sabe usted que hubo un lugar donde Israel pasó en su proceso cuando salió de Egipto, de su gran liberación, porque pasaron por el mar y fueron bautizados en las aguas, y ahí Dios los liberó completamente. Entonces, cuando ellos llegan a un lugar, hermanos, que Dios le llamó a ese lugar Mara, porque ellos vivieron la experiencia de darse cuenta que tenían amargura en su alma. Llegaron sedientos, y cuando vieron que el agua, en lugar de estar dulce, estaba amarga, empezaron a murmurar contra Dios. ¿Qué pasa cuando alguien está amargado? Les encanta murmurar. Eso por usted identifica la amargura, ¿verdad? Ese es un punto para identificar la amargura. ¿Cómo identificamos la amargura? Cuando Dios nos pasa por un proceso y nos lleva a un lugar donde nos damos cuenta, híjole, yo no había visto eso en mi vida. ¿Cómo que yo tengo amargura? Y no solo eso, no murmuro solo de mis familiares, no murmuro solo de la iglesia, no murmuro solo del pastor y de su esposa, murmuro hasta de Dios, contra Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, echen un árbol seco dentro del agua y el agua se va a convertir en agua dulce. Y ahí fue donde le llamaron Mara al lugar, porque, miren, hermanos, yo quiero que usted aprenda a reconocer los milagros de Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Tal vez muchos en su visión negativa te ven como algo negativo, como algo que nunca va a cambiar. Y eso te hace sentir todavía más defraudada o defraudado, porque dices, no creen en mí ni confían en mí. Bueno, está bien que no crean en ti ni confíen en ti, pero que crean en Dios. Que Dios puede convertir la amargura en dulzura. Entonces, mire, yo quiero decirle hoy, tenga esperanza, tenga confianza, tenga fe. No importa cómo venga hoy su vida, Dios puede convertir sus días difíciles en días dulces, en días hermosos, en días mejores, en tiempos mejores, porque nuestro Dios eso tiene, es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Dios puede cambiarnos. Así que dile al de al lado, ten fe. Ten fe. Dios va a cambiar tus momentos difíciles
por mejores tiempos a partir de hoy. Amén. En mejores tiempos. No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Usted no vino aquí a que yo lo acuse, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no? Usted vino a oír que hay esperanza para usted, que hay bendición para su vida. Gloria a Dios. Dios no desecha, Dios es amor. Amén. Pero Él quiere ayudarnos a identificar la amargura. No me llamen Noemí, dijo. ¿Y sabe por qué dijo no me llamen Noemí? Esto quiere decir que Noemí en el hebreo tiene un significado. ¿Y sabe qué significa Noemí? Placentera, dulzura. Ya no me llamen dulzura ni placentera, llámenme Mara, dijo. ¿Por qué dijo que la Mara? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Miren, hermano, eso sí, a mí me tiene pensativo ese versículo. ¿Cómo dice? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Híjole, yo tengo años leyendo ese versículo y yo digo, un día esto el Señor me tiene que dar la respuesta, o tal vez hoy. ¿Por qué dijo que Dios la puso en amargura? ¿No somos nosotros los que nos buscamos los problemas? ¿No somos nosotros los que nos buscamos, hermanos, a veces caer en situaciones de amargura? Entonces decimos, ¿por qué el Todopoderoso me puso en amargura? Salí con las manos llenas de aquí, dijo, y hoy regreso con las manos vacías. Como decía, hermano, salí rica de mi tierra y regresé arruinada, con pobreza, ni para comer tengo. Ay, hermano, eso sí es fuerte, no es cualquier cosa, ¿verdad? Por eso fíjense, hermanos, que antes de dar un paso, uno tiene que decir, Señor, ¿estás de acuerdo? Yo lo hago. Si tú no estás en lo que quiero hacer, yo no lo voy a hacer, Señor, porque no quiero que mi alma se amargue. Vivir con amargura es difícil, porque el que vive en amargura, hermanos, odia a todo mundo y culpa a todo mundo de su desgracia y nunca se admite nada a su vida. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, yo tengo que aprender a identificar de dónde vino esto, por qué vino y quién lo trajo, ¿verdad? Así es como nosotros podemos ser liberados de la amargura, identificarla y saber cómo llegó y quién la llevó, ¿verdad? Entonces cuando identificamos eso, entonces ahora decimos, ya tengo ubicada la situación. Ahora el asunto va a ser, hermanos, que nosotros entendamos cómo quitar eso. Entonces mire, la palabra amargura en el griego dice que es algo punzante. Específicamente dice, es veneno. Amargura, hiel de amargura. Esa es la palabra griega pícrea. Entonces, como estamos identificando la amargura, ya la identificamos, ¿va, hermanos? Sí, ya la identificamos. Ahora el Señor dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Y qué más jala la amargura, hermanos? Jala enojo, atrae a la ira, atrae a la gritería. Ustedes casi no gritan, ¿verdad? Aquí en la iglesia gritan, ¿no? Pero gritan como santos, ¿verdad? Y como santas, ¿verdad, hermanos? Pero en su casa, ¿cómo gritan? Esa es la situación, ¿cómo se grita en la casa? Hay padres o madres que dicen, por eso a esta miserable le va a ir mal. O a este miserable le va a ir mal, porque nunca nos ha hecho bien el malvado, y puras maldiciones le están echando. En lugar de pararse y decir, Señor, esta mañana te pido perdón por todas mis faltas y bendigo mi casa,
Bendigo a mis hijos, a mis hijas, Señor. Envío bendiciones a sus vidas y declaro que tú eres grande. Esa es una forma de quitar la maldición. La maldición de la amargura. Porque la amargura es una maldición, le aclaro. Entonces fíjense cómo está diciendo Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjese lo que el apóstol Pedro le dijo a Simeón el mago. Así te hago, porque él dijo, ¿y cuánto me cuesta que me den el don del Espíritu Santo? Quería comprarlo. Entonces Pedro le dijo, en hiel de amargura te veo. Fíjese qué tremendo, ahí está. Y le dice, y en prisión de maldad veo que estás. Entonces él le dice, por favor, oren por mí, para que eso no me pase, le dice, mire hermano. Entonces quiere decir que la oración puede cortar ciertos males que se lancen contra uno o que uno tal vez ya trae. Es la forma de cancelar, pero dice que la forma de cancelar la maldición es, hermanos, quitando de nosotros la amargura. Entonces, ¿y cómo se quita, hermano? Esa es la situación, ¿no? Por eso dice, quítense de vosotros. No se van a quitar solas, uno tiene que actuar. Y decir, Señor, aquí estoy, con el deseo de que arranques tú y yo también arranque lo que me está afectando. Si están aquí, ¿verdad? Lo que me está afectando. Entonces, cuando llegamos al punto de enfocarnos en lo que nos está afectando, entonces quiere decir que nosotros empezamos a ser gibores del Señor, valientes, dispuestos a quitar lo que nos está afectando. Quiere decir que vamos a empezar a poner un esfuerzo por quitar aquello que se convirtió en un arma de guerra contra nosotros. Miren, hermano, mire, es como yo le voy a preguntar a usted, oye, ¿a usted le gusta lo amargo? Depende, dice mi esposa. Sí, depende, pastor, porque también lo amargo, por ejemplo, yo tomo cosas amargas para que se me baje el azúcar. Bueno, a veces ayuda. Para que se le quite la bilis a uno. Sí, también, bueno, los usos luego dicen que se tomen la ruda. La ruda, exactamente. Asustado está el hermano. Miren, hermanos, cuando yo llegué a predicar por estas tierras, me llevaron a un lugar frío que no se compara con Tenango ni con San Pedro Techichulco, no se compara con Tenango, un frío que parte la piel. Hermanos, y un día me invitan a tomar té, un hermano, y era té de ajenjo, hermano. Ay, dije yo, qué té tan feo, pero por pena me lo estaba tomando de traguito. Hermanos, eso sí es feo. Y otro día té de ruda, hermano. Ay, dije yo, ¿y saben qué pensaba? Porque estaba recién llegado a México. Híjole, si supiera mi mamá lo que estoy tomando. Si eso solo se lo dan a las que se desmayan en mi pueblo, decía yo, o les ponen la ruda ahí molida para que vuelan y vuelvan en sí, hermano. Mire, qué terrible. Pero ahora ya en la realidad, hermanos, hay gente que le gusta la amargura, se adaptan a ella. Mire, le voy a contar por qué. Me acuerdo que yo fui un niño sano, un muchacho sano, porque nací en un hogar cristiano. La mayoría de mi familia son cristianos. Hay predicadores, gracias a Dios, porque nací en un hogar cristiano. La educación es otra. En mi casa estaba prohibido que se dijeran malas palabras. Era un hogar muy sano, gracias a Dios. Pero el asunto es que me empiezo a juntar, como dice el dicho, hermano, las malas amistades lo echan a perder a uno. Fíjate con quién andas. Y si aullas es que ya aprendiste lo que hacen por allá en aquel rumbo. Pero hermanos, no, prueba la cerveza, es muy rica, trae vitamina, dicen.
Y cuando la probé, hermano, qué cosa tan fea, decía yo, ¿cómo le gusta si está amarga? Y me la tomaba porque la primera vez que sentí que estar borracho lo ponía alegre a uno, dije yo, se siente, pero miren, hermanos, ahí va la contradicción. ¿Cómo que lo amargo te pone alegre? Dígame usted, ¿no es una contradicción? Lo amargo te pone alegre. Entonces por eso muchos se quedan ahí, porque sienten que andando así están contentos. Pero hay otros que no los pone alegres, se ponen agresivos. Su estado cambia. Pero yo siempre llegué a ese punto. ¿Cómo es que les gusta la cerveza si está horrible? Algunos hasta decían de Guatemala, ay no, pasar a Tapachula es bonito, te tomas la Tecate con un limón, decían, y qué rica sabe. Yo decía, yo no sé dónde está lo rico. Y llego a Estados Unidos, dicen, no, la Michael no es muy buena, y tómate, y si te duele el estómago con uno se te quita. Y hermano, seguía amarga, la amargura no cambiaba. Entonces aquí es donde llegamos a una situación de que nosotros debemos de pensar, ¿cómo que quieres cambiar tu estado de ánimo con la amargura? Dice el hermano, pues a mí me baja el azúcar, pues ya no tome tanta azúcar, para que no esté usando lo amargo, ¿verdad, hermano? Fíjese cómo es la situación, ¿verdad? Pero ahora lo tremendo aquí es, ¿por qué Dios nos permite tener esas experiencias? Esa es otra pregunta que deberíamos de hacer. ¿Por qué Dios nos permite tener experiencias que aunque no sea con cerveza, hermano, o con té de ajenjo, ¿verdad? Sino que nos da la experiencia a veces de pasar por situaciones muy difíciles donde tenemos que pelear y tal vez hasta el sabor de la amargura nos llega y se pone en nuestra boca y decimos, qué terrible, hasta dónde Dios me ha permitido llegar, probar poco de amargura, pero he estado batallando contra eso porque he dicho, Señor, yo no quiero vivir amarguras. Si tú me la das a probar, que no sea para que yo me quede ahí, porque no me es benéfico eso. Entonces, ahora mire, hermano, esto es lo que tenemos que ir aprendiendo a través de la Biblia. Mire, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra versión dice, no vaya a ser que Dios no te permita entrar al cielo. Por causa, dice, de la raíz de amargura, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si tú no puedes ayudar a que alguien salga de la amargura, no te pegues mucho a esa persona, porque puede ser contaminado. Entonces lo que tienes que hacer es sí, tener una preparación, porque nuestra meta debe ser alcanzar a todo tipo de personas, ayudar a todo tipo de personas. Y que los buenos guerreros, hermanos, deben de inspirar confianza, que aunque tienen armas, pero no para destruir al que necesita la ayuda, sino para destruir a aquel que es destructor. Mire, qué importante que entendamos eso y podamos decir, Señor, yo vine a tu casa a aprender cómo tener armas para combatir lo que es mal, como es la amargura, y cómo presentarme delante de ti con una vida victoriosa. Es que eso es importante, hermano. Mire, nosotros no podemos vivir frustrados. Tal vez nos puede llegar la frustración, pero no para quedarse en nuestra vida, sino para que podamos decir, la frustración es fea. Te quita el ánimo, te quita la fuerza y no te permite confiar en los demás. Entonces ahí es donde llegamos al asunto. La amargura puede compararse con la frustración y decir, qué frustración estoy viviendo, y te quita las fuerzas. Hermanos, saben que para que nosotros sintamos el vivo anhelo de ser mejores y de cambiar, nosotros necesitamos fuerzas. Por eso la Biblia dice, cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, dice que sacaron fuerzas de debilidad, apagaron fuegos impetuosos. Ahora podríamos, mire, haga la comparación y pregúntese, ¿será que la amargura puede ser un fuego impetuoso? No lo reciba como que yo le estoy diciendo, si es un fuego impetuoso, no, usted piense,
¿Será un fuego impetuoso la amargura porque apaga y destruye? Mira, hay fuegos que, ¿sabiste que hay fuegos que se apagan con fuego? No sabía. Cuando hay un incendio, ¿cómo cree que detienen el incendio? Prenden un círculo de fuego para que el fuego ya no pase de ahí. Y ahí se le marca su límite. Entonces ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Hermanos, hay que poner un límite a lo que destruye. Ponte metas en tu vida. Dice, Señor, este año voy a ser mejor. Me voy a esforzar y me voy a proponer a lograr las cosas que quiero. Pero si te detienes tanto tiempo en algo que no te está ayudando, entonces no estás avanzando en la vida, sino que te quedaste en la frustración de la amargura. Y Dios no quiere que te quedes en la frustración de la amargura. Dios dice, quítala de ti. Y si sientes que puede regresar, dice, destrúyela. Destrúyela. Y una vez destruida ya no va a volver a ti. Entonces vas a poder ayudar a que otros salgan de la frustración de la amargura. ¿Sí están aquí, no? Sí. Bueno, entonces miren. Entonces dice que, primero mire cómo está diciendo el apóstol, mirad bien. Quiere decir, aprende a observar las cosas. Fíjense, hermanos, que en la Biblia hay un aprendizaje que llega a nosotros a través de la observación, aprender mirando. Yo llego a un lugar y yo digo, yo quiero aprender esto, yo observo. Yo pregunto, ¿y por qué eso lo hizo así? ¿Y por qué esto otro no? ¿Y por qué esto sí? Por esto. Qué bueno, yo lo voy a poner en práctica. Y entonces de esa forma, no siempre vamos a estar acudiendo a alguien que nos ayude a hacer las cosas, sino que nosotros vamos a aprender a autoliberarnos. Si usted está solo en una situación difícil, ¿qué va a hacer? Yo me muero aquí en el incendio. No hay salida. No, tienes que aprender. Dice la Biblia que Dios juntamente con la prueba da la salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hermanos, este es el propósito de este tema, es que nosotros aprendamos a autoliberarnos. Y después podemos ser ungidos para ser ministros que ministremos a otros que están pasando casos similares. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Entonces dice que observemos para que nos demos cuenta cómo es que llega la amargura, qué es lo que hace la amargura, cómo quitar la amargura, cómo destruirla. Puntos importantes, hermano. Bueno, ahora miren, la naturaleza de la amargura. Naturaleza de la amargura, la raíz espiritual. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. Oiga eso, hermano, ya no está hablando de una sola persona, ya habla de un conjunto de personas, ¿verdad? Dice, o familia, o ¿qué más? O tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Oiga, hermano, ¿se ha fijado cuando destazan un animal? Así sencillito, no nos vamos a ir con una vaca, con un toro, con un borrego, con un becerro. No, un pollo. Lo parten y le dicen, aquí ten cuidado, le dicen, donde quiten las tripas, porque si tocan la hiel y la rompen, se echó a perder todo el pollo. Oiga, hermano, ¿cómo le llaman a eso? Hiel. ¿Y qué es la hiel, hermanos? Ahora preguntemos, ¿qué es la hiel? Amargura. Sí, ya sabemos que es la amargura, pero ¿cómo está dentro del pollo? ¿Ah? Sí, la raíz. Pero es la raíz que produce algo más fuerte. Esa amargura, pero en más fuerza, en más dimensión. Fíjense que yo quería tocar las dimensiones de la amargura, pero primero tengo que tocar esto para después hablarles de algo más alto. Entonces miren, hermanos, es una bolsita que está ahí concentrada, pegada a las tripas y pegada Al hígado. al hígado. Qué tremendo, ¿no?
Y usted va a decir, hermano, ¿para qué voy a buscar amargura por otro lado? Mejor me pongo en ayuno. Y cuando ya llevo 2 días de ayuno, ya la boca me amanece amarga, hermano. Porque los ácidos se suben. Esos ácidos tienen una función: ayudar en la digestión. Y cuando no hay alimento, si es muy fuerte el ácido, hay que controlarlo, porque si no produce gastritis. Mire qué tremendo. Entonces, alguien, hermano, pero eso ya es un ácido más fuerte, sí, se le llama ajenjo. El ácido es más concentrado, lo amargo es más concentrado, es más fuerte. No vaya a ser que produzca, dice, hiel y ajenjo. Bueno, hermano, cuando decimos hiel, ya le estamos diciendo, tú ya no pareces amargura, man. Tú pareces hiel, ajenjo. Mire, ahí llegamos a un punto de decir, conocer la naturaleza de la raíz. Por eso nos estamos yendo a hablar de la bolsita donde se concentran esos ácidos, hermano. Y entonces estamos diciendo, mira, tu problema está ahí. Si no controlas eso, no me acuerdo quién me dijo, o si yo lo vi en un documental, no me acuerdo, ¿no? Por eso no quiero asegurar bien si lo vi en documental o me lo dijo un hermano. Parece que fue un hermano. Ahorita quise acordarme bien, no me acuerdo si está diabético o cómo está este hermano, pero dice que el doctor no, es un hermano que ha padecido mucho de gastritis allá en la iglesia. Y dice, mire pastor, fíjese que cuando está muy fuerte el ácido en nuestro sistema digestivo y no hemos comido, el doctor dice, chúpate un limón con sal o con bicarbonato, me dijo. Y eso te va a ayudar a controlar la acidez. Te la va a bajar. Y cuando estás muy bajo de acidez, chúpate un limón con sal. Eso te va a ayudar a subir la acidez. Mire, hermano, pues estamos hablando de lo amargo. Pero es que hay que saberlo controlar. Cuando tienes un nivel que puedes controlar, está bien. Pero cuando ya no tienes un nivel que puedes controlar, hermanos, es una situación donde se enferma todo tu cuerpo. Entonces esto nos está hablando a nosotros, hermanos, conozcamos la naturaleza, hermanos, espiritual de la amargura. Y fíjense, hermanos, que esto es tremendo, porque fíjense que cuando Ana tenía amargura, ¿ustedes saben quién es Ana? Sí, la mamá de Hermanos, esta mujer no podía quedar embarazada. La amargura se lo impedía. Mataba la fertilidad. Entonces yo quiero que usted se traslade la idea. ¿Por qué no progresa mi vida? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Qué amarguras traigo? Tienes que conocer la naturaleza. ¿De dónde viene eso? Porque fíjense, hermanos, que cuando la amargura se da primero en el espíritu. Amargura de espíritu. Por eso le dije que voy a hablar tal vez después de las dimensiones de la amargura, porque yo estaba viendo en la concordancia y estaba queriendo sacar primero las dimensiones de la amargura, pero Dios me cambió el punto. Porque es importante entender, imagínese usted que el espíritu está amargado. Y es a través del espíritu que se ministra el alma. Y el alma, cuando es ministrada, está ministrando al cuerpo. Y ahí es cuando ya se ven las reacciones de cómo estamos. Entonces, por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces ya en el cuerpo ya se ven las manifestaciones, pero en el espíritu se ve fruto. Y en el cuerpo se ve raíz. Entonces, mira, aquí es donde ahora llegamos a la situación tremenda. Por eso dice, no sea que haya entre vosotros alguien, hermanos, familia, mujer, dice varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová. Fíjense, hermanos, que la amargura puede contaminar o se puede heredar. Porque cuando ya habla varón o mujer o familia, ya cuando toda la familia, hermanos, está amargada, ay, qué terrible es eso, hermano.
los hijos hablan y hablan con una amargura, hermano. Hay mujeres que cuando tienen amargura contra el marido, hermanos, contaminan a los hijos, les brota la raíz de amargura y contaminan a los hijos en contra del padre o en contra. Es como en la iglesia, cuando una mamá o un papá está en contra del pastor, pone a los hijos en contra del pastor, hermano, y les mete amargura en contra del pastor, y van a la iglesia pero bien amargados y hasta enojados, hermano, en lugar de que traigan una actitud correcta y diferente, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Por eso es que está hablando de hombre, varón, mujer, familia, tribu. Mire qué tremendo. Quiere decir que la raíz puede contaminar a muchos y después se puede hacer grupal la situación. Es más grande la enfermedad. Entonces aquí dice, y que después no solo es amargura, sino hiel o ajenjo. Quiere decir que ya creció a más fuerte, más fuerza. Entonces, bueno, ya la identificamos y sabemos dónde está su raíz, ¿verdad, hermanos? Ahora miren, amargura en el alma. Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice. Quiere decir que la amargura produce dolor. Mire qué tremendo, la amargura produce dolor. Entonces usted va a decir, hermano, no solo es tenerla, sino que lo que produce la amargura en el alma, dolor de corazón, punzadas en el corazón. Y dice, en mi corazón sentía punzadas, incapacidad. Mire, hermano, aquí se me olvidó cambiarle el color a esto, pero ahorita no lo va a hacer. Pero aquí llegamos al punto también, hermano, de la incapacidad de perdonar. Que el ser humano, cuando ya tiene, hermanos, amargura en el alma, ya es incapaz de perdonar. Ya dice, bueno, como la Biblia me dice que Dios no me va a perdonar, si yo no perdono, lo perdono, pero no se me olvida. Eso es perdón. Perdón es que perdonaste y ya no quieres acordarte más de eso. Pero muchos cuando hablan de perdonar dicen, no, ve y humíllate y póstrate. Y si la gente está enardecida le va a querer pegar o cualquier cosa. No, yo no recomiendo eso. Yo digo, si tú ya lo perdonaste en tu corazón, ya hay un avance ahí. Ya te sanaste. Eso es bueno. Algún día Dios va a permitir que tal vez ya que todo esté bien sanado, las cosas sean de otra forma. Pero ahorita no te aconsejo que te acerques a esas personas, perdónalas en tu corazón. Eso es lo sabio y lo prudente, hermano. Porque en aquel tiempo me acuerdo que decían, no, usted tiene que ir y usted tiene que humillar. Ay, decía yo, qué cerrados. ¿Cómo? Si la situación está bien fuerte, ahorita lo van a golpear o le van a hacer cualquier cosa, hasta matarlo pueden. ¿Y cómo que nos están mandando que si nosotros no entienden de perdón? Nosotros lo entendemos porque la Biblia nos lo enseña y sabemos que si no hay un arrepentimiento en nosotros, hermanos, nos volveríamos incapaces de poder lograr las cosas en esta vida. Entonces mire, Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces quiere decir que cuando alguien nos agredió, nos ofendió, nos hizo algo feo, yo tengo esa experiencia y digo, Señor, yo ya perdoné, pero no los quiero ser tan. Entonces no ha perdonado. No. Sí, ya perdoné, pero ya no quiero estar con esa gente porque es malvada. Ellos no han entendido de Dios. No, pues usted no ha perdonado. No, yo ya perdoné. Uno conoce su corazón, hermano. Entonces ahí es donde tenemos que llegar al asunto de entender cómo es que se logra que nosotros nos liberemos de la amargura. Estos podríamos decir son los pasos que tenemos que dar. Cómo nosotros debemos de tener el conocimiento de liberarnos. Esos son los pasos que la Biblia está mostrando. Si Dios te dice, tienes que perdonar, sí, Señor, dame la fuerza para hacerlo. Y sabe, hermano, ¿sabe usted que Dios nos conoce? Y Dios dice, yo sé lo que sientes en tu corazón, yo sé que te lastimaron muy duro, pero tienes que tener un poder dentro de ti que te dé dominio y te enseña a poder hacerlo. Entonces aquí es donde llegamos nosotros al entendimiento del perdón.
Perdonar no quiere decir que ya estés abrazando a aquellos que te golpearon, que te maltrataron, que te hirieron y jajaja. No, si no es el momento, no se debe de hacer. Hay que esperar un tiempo. Y de esa forma vamos a ir siendo sanados. Así es como Dios nos ministre, como nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra para autoministrarnos. Amén. Bueno, entonces miren, también hay armas. Dios nos ha dado armas para destruir la amargura, ¿no? Y usted va a decir, hermano, ¿cómo se puede destruir la amargura? Ahora la pregunta sería, ¿la amargura es espiritual o es literal? ¿Es material? ¿Por qué decimos que la amargura es espiritual? Porque no la vemos. Es algo que está interno en nuestra vida. Aunque sí se llega a materializar a través de nuestro cuerpo. Bueno, entonces miren, la Biblia dice esto con claridad, que Dios nos ha dado armas para destruir la amargura. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Oiga lo que está diciendo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas espirituales. Mire, esto pasa, hermano, como cuando uno va al doctor y el doctor dice, hagas estos análisis, y usted está al 100, y usted llega al culto y dice, hermanos, estoy al 100. ¿Cómo que al 100, hermano? Y se fue de lado. Entonces, hermano, ¿cómo que al 100, hermano? ¿Qué está pasando? Al 100 salen los análisis, pero espiritualmente usted tiene una situación enferma dentro de su espíritu, dentro de su alma, y que se exterioriza en el cuerpo. Entonces aquí es donde usted tiene que entender qué armas son las que tenemos que usar. Aquí dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermano, ¿qué diría usted si allá al lado de usted tiene una hermana que lo ve y así? Ay, y si es hombre, dice, esta vieja siempre a veces puchero, dice, y qué horrible, me hace enojar. Así se expresa el que se enoja, ¿no? Y imagínense si dentro de la iglesia le hace un alemán con la mano. Ay, yo le voy a decir, pastor, o corre a esa persona o me voy yo de la iglesia. Esa sería la solución, hermano. Por eso qué bonito, a mí el tema de ayer me gustó como el Señor nos ministró. Despertar a los valientes. Es que valiente no es el que se agarra a puñetazos, hermano. Valiente es aquel que sabe afrontar las cosas tal como Dios se las está mostrando, y que es sabio para pelear sus batallas. Miren, si uno quiere vivir arruinado, uno ya sabe, Dios ya le mostró a uno qué es lo que hay. Pero si uno no tiene una actitud de un guerrero de Dios, no usa las armas que Dios le ha dado, uno nunca va a vivir bien. Siempre va a traer detrás de uno la amargura, la frustración, el fracaso, porque uno no está obedeciendo a Dios, no está agarrando las armas espirituales. Ahora mire, bueno, aquí ya vimos que las armas espirituales es el perdón, hermano. El perdón es un arma espiritual que si no perdonamos, no vamos a vivir los efectos de la vida espiritual, de victoria, de triunfo, de éxito. Entonces, por eso, al ver esto, nosotros podemos decir, si nosotros aprendemos a perdonar, ese es un arma poderosa, eso es ser valiente, hermano. Pero decirte perdón y no se me olvida, eso no es valentía. Eso es decir, yo sigo con lo mismo. Entonces aquí es donde Dios nos lleva a que nosotros entendamos que las armas espirituales son para destruir la amargura, no para dejarla ahí viva. Ahora miren, arma espiritual.
podríamos decir, arma espiritual. Número 2, la palabra. La palabra es un arma de guerra, hermano. La palabra es un arma de poder, que si lo entendemos no la vamos a soltar para nada, al contrario, hasta vamos a tratar de memorizarnos la palabra para que en el momento de lucha no se nos olvide. Entonces, ahora mire lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, sabemos que hay una batalla interna y que no la hemos podido vencer, fíjense que es triste cuando una persona dice, no sé cómo vencer en medio de mis problemas, no sé si mejor me quedo con ellos o le hago frente a la situación. Mire, a mí me invitaron a orar por la directora de todos los CENDIS a nivel estado de Morelos. Me pidieron de favor si podía ir a ministrar a la casa de esta mujer porque su hijo estaba a punto de suicidarse, porque la muerte vivía dentro de la casa de ellos y se paseaba por la casa, la veían salir de un cuarto, pasarse a otro, y ella iba a lavar la ropa y la muerte le empezaba a hacer travesuras. Y ella, como para decir, le voy a decir a la muerte que no le tengo miedo, pero nos vamos a hacer amigas para que no me moleste. Le decía, ya vas a empezar, le decía a la muerte, ya vas a empezar a hacerme bromas y ya esto otro. Hermano, mire qué tremendo. ¿Cómo que uno se va a poner a bromear con los demonios? Y si el diablo le está haciendo una travesura sexual a la mujer y la mujer dice, ya vas a empezar. ¿Cómo, hermano? Y llegamos a la casa y empezamos a reprender los demonios. Y yo le voy a decir algo, yo no me río de eso, a mí me da coraje, me da celo. Yo, ¿cómo que decirle, le está haciendo algo obsceno y se pone a reírse y a decirle, ya vas a empezar? Y usted lo ve como una broma. No, esto no es una broma, esto es una realidad. Entonces cuando llegamos, hermano, entonces dijimos, hermanos, pues vamos a proclamar, como dice la Biblia, vamos a proclamar guerra en esta casa. Y ahora, en el nombre de Jesús, muerte, te llamo a la batalla. Y te ato en el nombre de Jesús y quiebro todas tus armas. Y te lanzo directamente al abismo y te vas de aquí ahora. ¿Sabe qué hizo la muerte? Agarró a la mujer y la estaba matando. Y cuando vimos que la estaba matando, no es, ay, me da miedo, ¿y ahora qué hago? No, hermanas, agárrenla, siéntenla en el sillón, ahorita la liberamos. En el nombre de Jesús, suelta su cuerpo, no tienes parte ni suerte con él. Te vas ahora. Y la mujer quedó libre, pero ella estaba muriendo, la estaba asfixiando. Al hijo le estaba haciendo que se suicidara. Entonces ahí es donde hemos de entender, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces quiere decir que ahí es donde vamos a emplear lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la primera arma? Es el perdón. La segunda arma es la palabra. La palabra, el Señor dice esto, que Cristo en la cruz del Calvario te derrotó y nos dio la victoria. Así es que no tienes parte ni suerte, aquí te vas ahora. Le estamos quitando los derechos que adquirió, hermano. ¿Sabe usted que el diablo adquiere derechos cuando nosotros pecamos? Usted dice, Señor, es que no puedo dejar la cerveza en tu salud, Señor. Hermanos, hay gente que es bien abusiva. Eso es como una burla decirle a Dios, salud, Señor. ¿Cómo no lo puedo dejar? Sigo con el diablo. Y tú así me quieres, ¿verdad? No, Dios no lo quiere así. Dios quiere que renuncie a esa vida. Dios quiere que renuncie al pecado y que le diga, Señor, yo no amo esta vida, yo la aborrezco, pero no me puedo liberar de ella. Entonces Dios dice, toma mis armas. Toma mis armas y con ellas lo vas a derribar y lo vas a destruir. Entonces ahí es donde tenemos que entender, hermano. Por eso, miren lo que dice Romanos 12:2. Aquí es donde tenemos que entrar, hermanos, el arma de la renovación. Ese es un arma, renovarnos cada día es un arma. Porque usted a veces ni ganas de venir a los cultos tiene. Hasta le aburre la palabra. ¿Por qué no quiere venir? ¿Por qué ya no quiere ni servirle a Dios? ¿Por qué no? ¿Será por gusto? No, le ha llegado un desánimo. Porque usted no se está capacitando para hacerle guerra a su enemigo.
Entonces el enemigo está ganando ventaja. ¿Cómo podemos quitarle esa ventaja que está ganando? Renovándonos. Cuando uno se renueva, uno empieza a anhelar de nuevo las cosas de Dios. Y en la renovación entra también el deseo por la palabra, hermano. Cuando uno ya no desea la palabra, ya le aburrió. ¿Sabe qué hacen algunas hermanas? Me las cacho yo, hermano. Ponen ahí que cumplió años uno de sus hijos y tararara, tararara, tararara. ¿Qué canción es esa? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Cuál es? Conocemos. ¿La de Zapito o cuál? ¿Verdad? ¿Y por qué la hermana no pone un canto cristiano? O el hermano se casa y le trae mariachis para que le recuerde su vida pasada. Qué vergüenza, hermano. Dígame usted, ¿no es una vergüenza? Es como que se casa un cristiano y en su boda sus amigos le hacen una broma y le dibujan a su esposa como que fuera una botella y a él lo ponen como que él es el tequila. ¿Qué están haciendo con eso? Están diciéndole: queremos que regreses a tu malvado pasado. Entonces ahí uno se tiene que poner serio y decir: ¿sabe qué? Era una de esas bromas. Eso no fue una broma para mí. Eso fue algo muy difícil salir de ahí. Y que gracias al poder de Dios, a los milagros de Dios, a que Dios peleó la batalla por mí, salí de ahí. No me hagan esas bromas. Mire, hermano, yo soy alguien que yo soy serio. Voy a una dependencia del gobierno, no sé, un trámite, y para que me gane a la persona, dice la persona: ay, no quieren contar el chisme, ¿va? Y ya ve, pues nosotros queremos saber el chisme, ¿va, señor? Yo no me quedo así. Y les caigo hasta mal porque no me río. Y ni le digo: sí es cierto, cuéntenos el chisme. No, hermano, ni de broma. Ni de broma. Porque hay desorden de donde Dios ya nos liberó. ¿Y por qué vamos a querer quedar bien con la gente y mal con Dios? Ese es el problema de muchos cristianos, de muchos seres humanos, que quieren quedar bien con sus amigos, quieren quedar bien con la gente. Si la esposa le dice: mi amor, y no quedamos que íbamos a ir a tal lugar. Es que fíjate que ellos vinieron a invitarme, que vamos a comernos un taquito aquí, me quieren invitar. ¿Cuál taquito, hermano? Lo quieren invitar a emborracharse. Y como es bien tonto. Sí, es bien tonto, bien sonso. Lo manejan bien fácil y lo arrastran de nuevo a lo mismo, hermano. No tiene el valor para decir: ¿saben qué? Discúlpenme, pero yo quedé con mi esposita llevarla a un lugar hoy y no puedo cambiar eso. Te manda tu mujer, te pega, y digan lo que quieran, pero por mi mujer voy a hacer todo lo que sea posible para que esté contenta. Eso es ser un buen esposo, ¿sí o no? Te manda tu mujer, digan lo que quieran, pues no es cierto, pero la tengo que complacer. Miren, hermanos, ¿por qué muchos están arruinados hoy en día? Porque se convierten en cristianismo y quieren vivir con la vida del mundo siempre. Es como el que se casa, quiere seguir viviendo como soltero. Ya no, tienes que renovar tu mente. Tienes que entender que ya no tienes una vida de soltero. Oye, donde vayas, ahí tiene que ir tu esposa al lado tuyo. Y donde ella vaya, tú también tienes que ir. Las cosas ya cambiaron. Ya es otra vida. Ya no viven la misma vida de antes. Entonces, tenemos que renovarnos, hermanos. Dice aquí que debemos de renovar nuestra mente y no conformarnos. Mire qué clara es la Biblia, hermano. Y no conformarnos, dice, a los deseos que antes teníamos. ¿Cuáles eran tus deseos antes de venir a Cristo? Entonces dice que para que nosotros anhelemos lo de Dios, tenemos que renovarnos de día en nuestra forma de pensar. Yo nada más quiero preguntar: ¿es importante pensar bien? Hermanos, ¿sabe usted que muchos pueblos están hechos pedazos porque el diablo los ha arrastrado y nunca cambiaron su manera de pensar y siguen pensando como pensaban antes? Mire, si por algo les he caído mal a los cristianos de aquí, de este pueblo, a los religiosos de este pueblo, es porque: pastor, unámonos todos para que vea al pueblo que estamos unidos. Unámonos con la iglesia católica, con todos, hasta con los borrachos y todo. No, hermanos, discúlpenme, pero yo no puedo hacer una alianza de esa forma. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los del mundo? Que digan lo que quieran.
pero que van a pensar de nosotros, que piensen lo que quieran. ¿No dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas? Pero muchos cristianos quieren adaptar la vida del cristianismo como a la vida del mundo. Traen al sacerdote y hacen los saumerios ahí entre una marcha, hermano. Y están unidos todos los cristianos. ¿Con quién están unidos? No han cambiado su manera de pensar. Ese es un arma poderosa. Cambiar nuestra manera de pensar. Esto es como que volviéramos al cristianismo de antes, hermano, cuando Lutero hizo cosas muy buenas, pero no dejó de hacer otras que tenía que dejar de hacer. ¿Saben cuáles son las que tenía que dejar de hacer? Para ellos todo cristiano que nacía dentro de la iglesia era miembro de la iglesia, porque nació en un hogar cristiano, y lo bautizaban como bebé siempre. Seguían con lo mismo del catolicismo. Y ese es el problema de muchos cristianos, que hermanos, son cristianos y todavía quieren llevar la vida cristiana como la llevaban antes en el mundo, en la religiosidad. Ya no, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso mire cómo dice el versículo: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el ser humano no renueva su mente, se confunde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira lo que están haciendo aquellos, eso hagamos. No, hermanos, hagamos como nos dice el Señor en su palabra. Renovar nuestra mente es el poder de un alma nueva, que nos va a enseñar cómo agradar a Dios y cómo conocer su buena voluntad. Amén. Es importante. Si no, hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? Por eso, mire, hermano, una vez me invitaban a mí a una iglesia: pastor, ¿no se va a quedar? Vamos a tener unos bailables típicos hoy. Y van a ver hasta personas del gobierno hoy dentro de nosotros. Hay bailes típicos que son bonitos, no vamos a decir que no. ¿Pero qué tiene que ver eso con la iglesia? Ese es el asunto. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Es que así nos ganamos a los del mundo. Por eso es que a veces las iglesias no avanzamos, porque no renovamos nuestra mente. Todavía creemos, hermanos, que con rock cristiano se van a salvar los del mundo. Si el rock no es cristiano, el rock es música mundana totalmente. ¿Cuántos errores se han cometido entre el cristianismo? Con rap cristiano: ven a Cristo Jesús, Él te quiere perdonar. Qué música tan fea, hermano. ¿Y por qué? Porque no están tomando las armas de Dios para liberarse. Hay que liberarnos de lo del mundo. Amén. Dice mi esposa que ya se acabó. Pero mire, acá estamos por terminar. Un arma espiritual es el amor. ¿Saben que cuando en una iglesia hay amor, logramos muchas cosas? No se oyó. Amén. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces miren lo que dice 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido el amor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quieres tener sanidad espiritual y liberarte de la amargura? No guardes rencor. Perdona, pídele a Dios que te dé el poder para perdonar correctamente. La gracia como poder sanador. Nosotros necesitamos ser sanados. Y si hay algo que nos ayuda a ser sanados, es el favor de Dios, que eso es la gracia de Dios. El favor de Dios. Entonces mire cómo dice Hebreos 12:15 otra vez: mirad no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios para entrar a su presencia, que brotando alguna raíz de amargura, esta os estorbe y muchos sean contaminados. La victoria final.
¿Cuál es la victoria final que nosotros debemos de tener, hermano? Mire lo que dice aquí la Biblia. No puedo, pastor, no puedo. Una vez escuchamos a un pastor de Guatemala, lo invité a predicar a Cuernavaca. Y dice que entre el grupo de evangelismo iba un hermano que nunca había podido dejar de fumar. Iban a evangelizar y sacó su cajetilla de Marlboro y sacó su cigarro, golpecito y se lo puso. Como Dios no me ha querido quitar el vicio de fumar, puso su cigarro, prendió un cerillo y ¡ay! ¡Ay! Estoy encendiéndome por dentro, apaguen ese fuego, apáguenlo, ¡ay! Lo estaba quemando. ¿Quién hizo eso? Dios. Él dijo que Dios no lo había podido cambiar. Desde ahí dejó de fumar. Se dio cuenta que Dios todo lo puede. Amén. Uno es el que tiene que querer cambiar. La liberación no se da a la fuerza, se da porque tú quieres que Dios te cambie y tú te esfuerzas por buscar esos cambios. Es como que alguien diga, miren pues, como el Señor no me quiere quitar el alcohol, Señor, va a llegar el día que el Señor va a hacer que se ahogue con su propio alcohol. Entonces ahí se entiende, ahí va a decir, Dios sí quiere cambiar. La victoria final sobre la amargura, Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Mi hermano, un corazón que reciba, ya no un corazón terco, hermano. Dios te puede cambiar. Así quisiera, ya me hubiera quitado esto. Dios lo puede hacer. Pero imagínate, ya te dio un corazón de carne y te niegas. Entonces ahí entra, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Entonces ahí está la promesa, hermano. Esa es la victoria final, para que uno entienda que sí puede ser libre de las amarguras, hermano. Mire, póngase en pie. Dígale conmigo hoy al Señor. Esfuércese. Esforzándose, Señor, aquí estoy de rodillas. Aquí estoy postrado. Esforzarme es